Bien, tenemos entonces que el tema es analizar y reescribir relatos históricos. Dentro de este tema viene el subtema que es identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. Entonces, bueno, para empezar si vamos a hablar de relatos históricos, debemos de tener como antecedente que la historia se basa tanto en textos, fuentes orales y, bueno, restos de otros materiales. Entonces vamos a aprender en este caso a analizar lo que son los textos históricos. Textos históricos, no la historia de México y todo eso, que es algo más diferente. Empezando con la pregunta de ¿qué son los textos históricos? Tenemos aquí que son escritos dejados por nuestros antepasados, que nosotros leemos y a su vez interpretamos para hacernos una idea de cómo vivían en aquellos tiempos. Acuérdate que cuando es algo que ya sucedió, pues pasa a la historia. Cuando está sucediendo, sabemos que es el presente y cuando todavía no sucede, estamos hablando de un futuro. Entonces, no todos los textos históricos son iguales. Eso hay que recalcarlo muy bien. Y no son iguales porque pueden tratar de asuntos diversos, como por ejemplo la cultura, los aspectos sociales, políticos, la economía. Podríamos agregar otros como la educación, como la gastronomía de aquellos tiempos, ideas religiosas o creencias, costumbres, bueno, que ya entraría en cultura. Por eso es que se dice que pueden tratar de asuntos muy diferentes o también de varios temas a la vez o de uno solo, que eran los que les había comentado, todos en conjunto o específicamente un aspecto según lo que te va indicando el artículo de un relato histórico. Entonces, estos relatos pueden haber sido redactados durante la época histórica que estudiamos. Para esto hay una clasificación, lo que son las fuentes primarias o directas y lo que son las fuentes secundarias o indirectas. Entonces, vamos a ver unos ejemplos para hacer una comparación de las características de cada uno de ellos. Tenemos aquí un artículo que habla es relacionado a las fuentes primarias. No sé quién me quiera apoyar en darle lectura hasta donde vean un punto y ya después de ahí alguien más continuar hasta terminar el texto. Yo, maestra. A ver, Emily, ¿te escuchamos? Sí. La presente Declaración Universal de Derechos Humanos, como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse al fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediatamente la enseñanza y la educación, el respecto a estos derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos tanto entre los pueblos de los Estados miembros. Muy bien, Emily, gracias. ¿Quién le da continuidad al artículo 1? Yo, maestra. A ver, Mateo. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente Los unos con los otros.
Muy bien, Mateo, gracias. ¿Quién apoya ahora con el artículo 2? ¿Nadie? A ver, vamos a pedir el apoyo entonces a Braulio. Braulio, apóyame por favor con el artículo 2. Sí, maestra, déjeme hacerles un. Muy bien. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, económica, nacimiento o cualquier otra condición. Bueno, ahí nos saltamos el renglón que decía opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, y a lo de la posición económica. Muy bien, Braulio. El artículo... bueno, todavía falta el punto número 2, Braulio. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio. Muy bien, gracias. El artículo 3. Yo, maestra. A ver, Daniela y Giovanna, ahorita nos apoyas en el otro, por favor. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Muy bien. Este es un ejemplo de lo que son las fuentes primarias. Ahora tenemos un segundo. Giovanna, ahora sí nos apoyas con este, por favor. Igual hasta donde encuentres un punto y ya vemos ahorita quién más nos apoya. La polis es una colectividad de ciudadanos, por lo que necesitamos saber quién puede llamar ciudadano y qué es un ciudadano. Muy bien, Giovanna, gracias. ¿Alguien más nos apoya con la lectura? A ver, Leo, apóyanos, por favor. ¿Eso? Sí, donde se quedó tu compañera, continúa la lectura. Donde un ciudadano, ¿no? Donde dice el ciudadano no lo es. Ajá. Ajá. Ciudadano. Se puede llamar ciudadano en cierto sentido, pero no de modo escrito. Un ciudadano en el sentido absoluto del término no puede definirse mejor por el hecho de participar en el ejército de poder de juez, magistrado. Aristóteles, Política 3. No, te fuiste muy abajo, Leo. A ver, le voy a dar lectura y me Sí, sigues. el ciudadano no lo es, ya lo encontré. El ciudadano no lo es por el mero hecho de residir en un lugar. Tampoco son ciudadanos cuantos mismos sucede el derecho, ¿Cuántos poseen el derecho? poseen el derecho de comparecer ante la justicia. Lo Muy mismo bien, Leo. sucede. Hasta ahí, Leo, gracias. Bien, hay que estar atentos, chicos, porque voy a estar solicitando lecturas, ya que veo que la participación como que nos hace falta. A ver, Yo, maestra. Daniela, ¿me apoyas otra vez, por favor? Maestra. Lo mismo sucede con los niños que aún no tienen edad para ser inscritos o con los ancianos exentos ya de todo servicio. Se les puede llamar ciudadanos en cierto sentido, pero no de modo escrito. Muy bien, Daniela.
Leslie, ¿me apoyas por favor con la lectura? Un ciudadano en el sentido absoluto del término no puede definirse mejor que por el hecho de participar en el ejercicio del poder del juez y de magistrado. Aristóteles, política. Muy bien, gracias. Este ya, como vimos, es también un segundo ejemplo de fuente primaria. Ahora vamos con la fuente secundaria. Son dos ejemplos, chicos, y ya pasamos a la explicación. Entonces, ¿quién me apoya ahora? Y le estoy pidiendo la participación voluntaria para la lectura igual de este texto. Yo, maestra. A ver, Emily, ¿te escuchamos? La historia política de Grecia es pues la de muchos pequeños estados compuestos con mucha frecuencia de una sola ciudad con pocas Hectáreas. hectáreas de tierra alrededor. Jamás constituyeron una nación, pero hacer de ellos lo que suele llamarse una civilización. Contribuyeron dos cosas: una lengua en común a todos, por encima de los dialectos particulares, y una región nacional por encima de ciertas creencias y cultos locales. Indro Montanelli, Historia de los griegos. Muy bien, Emily, muchas gracias. Tienes muy buena lectura. Gracias, maestra. Bien, ¿qué me apoya ahora con el segundo ejemplo de fuente secundaria? A ver, Yuremi, ¿te escuchamos? Su nombre era Domenico Scandella, se le llamaba Menocchio, nació en 1532, es su primer proceso entre las colinas del Friuli a 25 kilómetros al norte del Nordenón, desde el que se divisaban los Alpes del Veneto. Siempre volvió allí a salvo durante 2 años de destierro, 1564 a 65, por motivo de su riña, durante los que residió en otro pueblo cercano, Arba, y en una localidad de la comarca de Carniola, que no conocemos. Estaba casado y era el padre de 7 hijos. Otros 4 murieron. Carlo Winsorburg, el queso y los gusanos. Muy bien, Yuremi, muchas gracias. Bien, aquí como podemos observar, ya fueron 4 tipos de texto, de los cuales 2 son de fuente primaria y 2 de fuente secundaria. Tenemos ahora, bueno, ya recolectamos diferentes textos. A lo mejor tú puedes hacer investigar otro tipo de texto, pero ahora, ¿qué hacemos entonces con estos textos históricos? Hay una serie de pasos como sugerencias. Entonces, en primer lugar, se lee el texto. Bueno, ya lo leímos en conjunto, lo puedes hacer a lo mejor después de manera individual, con algún texto de interés. Aquí nos vamos a basar en este ejemplo que leyeron sus compañeras sobre la polis. Ya no lo vamos a volver a leer porque ya se realizó la lectura, pero nos vamos a enfocar en este ejemplo. Si este fuera el texto, primero sería leerlo de manera general. Ahora, después tenemos, ya que se leyó el artículo, vamos a identificar, o como dice la pregunta, ¿conocemos el significado de todas las palabras? Es lógico que no, porque hay palabras que no es lo que yo me imagino que significa, sino que realmente nos conste algunas palabras. Entonces, dentro de este artículo tenemos, por ejemplo, subrayada la palabra polis, ciudadanos, exentos, magistrados. Si ustedes a lo mejor vieran por ahí alguna otra palabra que no conozcan su significado, para eso es subrayar todas aquellas palabras que no conozcas. No hay un límite de a fuerzas deben de ser 5
o máximo 2, y no ya estamos mal, no. Solamente es identificar todas aquellas palabras que no conocemos su propio significado. Ahora, una vez que ya se investigaron aquellas palabras de las cuales desconocemos ese significado, vamos a buscar en el diccionario o bueno, hoy en día podemos investigar también las palabras en internet y podemos a lo mejor sacar un glosario o en una tablita como la que tenemos en la pantalla, es una representación de la palabra que tú no conoces y entonces escribir el significado. Palabras totalmente desconocidas o dudosas, quiere decir que no estás seguro de su significado. Ahora, ya que hiciste este paso, se vuelve a leer otra vez el texto, pero más despacio, muy despacio para que tú ya puedas comprender entonces el texto, identificando la palabra con su significado y a su vez ya poder darle otro entendimiento más profundo a esa lectura. Entonces, hay 3 cosas que tú puedes hacer mientras estás leyendo el artículo. Ya sea numerar las líneas del texto, bueno, el primer paso sería numerar las líneas del texto. Las líneas, acuérdate que, bueno, líneas del texto se refiere a los versos, perdón, a los renglones, ¿sí? O versos, como, bueno, versos es en un poema, pero puede ser a los renglones. Puedes a lo mejor subrayar ideas más importantes o el texto dividirlo en partes. El subrayado te permite a ti identificar las ideas principales, así como identificar otras ideas que sean importantes. La división en partes también te facilita la comprensión del texto, que haya una mejor comprensión y que el análisis que vas a emprender como resumen de esa lectura. Entonces, ahora ya con este paso, con esta serie de pasos, digamos que ya hay una capacitación para la tarea o la actividad que realmente es la decisiva, como lo que es el análisis del texto. Hasta aquí es la primera parte de esta información. ¿Tienen hasta aquí, chicos, alguna duda? No, maestra, gracias. No, Miss. ¿Seguros? No, maestra. Seguro, Bueno, seguro. vamos a ver en el examen qué tal nos va. Bien, entonces les comparto ahora otra pantalla. Ya la vieron, ¿verdad? Sí, La maestra. primera parte, acuérdate que fue como la teoría. Ahora esta es como la práctica. Ya llevar a cabo el análisis del texto histórico. Entonces, nos habíamos quedado en el subrayado, ¿sí te acuerdas? Habíamos dicho que era el subrayar por líneas o clasificar por párrafos y todo eso. Ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos el subrayado, puede ser de ideas principales, muy aparte de las palabras que ya habían ustedes identificado en un texto. No es necesariamente que sea un texto de relato histórico, sino cualquier tipo de lectura que ustedes realicen. Esa es una serie de recomendaciones que se les hacen para que ustedes comprendan mejor una lectura y no es suponer qué significa cada palabra. Entonces, ya una vez que tenemos el texto subrayado, tenemos también, a ver, creo que me pasé a otra, no, sí estamos bien. Ya que tenemos aquí que ya estaba subrayado el texto. Ahora, en la división del texto, también habíamos dicho que se podía dividir en partes. Este es otro ejemplo de cómo dividirlo en partes. Y habíamos dicho que si se dividía el texto en partes, ¿en qué nos iba a favorecer? ¿Quién lo recuerda? ¿Nadie? Dividir el texto en partes, habíamos dicho que nos iba a favorecer la comprensión de la lectura. Bueno, entonces aquí tenemos ahora sí otra serie de pasos.
La primera parte indica, bueno, la primera parte me refiero, acuérdate que este es el texto y está clasificado en 3 partes. Ya lo observaste. Nos vamos a enfocar ahorita en la primera que habla sobre la polis. Entonces tenemos en la parte 1 que dice, la polis es una colectividad de ciudadanos, por lo que necesitamos saber quién puede llamarse ciudadano y qué es un ciudadano. ¿Cuál es la serie de pasos que se lleva a cabo aquí? Primero se introduce el tema del texto que se va a analizar y como consecuencia te da la idea principal del texto. O sea, como dicen, una introducción de qué tratará. Eso es a lo que se refiere. La segunda parte del texto dice, el ciudadano no lo es por el mero hecho de residir en un lugar. Tampoco son ciudadanos cuantos poseen el derecho de comparecer ante la justicia. Lo mismo sucede con los niños que aún no tienen edad para ser inscritos o con los ancianos exentos ya de todo servicio. Se les puede llamar ciudadanos en cierto sentido, pero no de modo estricto. En esta parte del texto, que es la segunda, digamos que ya viene como el cuento, introducción y en este caso desarrollo. Obviamente no es un cuento, pero en esta segunda parte ya se te está dando una definición en función de quién es un ciudadano y quién no lo es. En la primera parte, acuérdate que te hablaba algo general de qué tratará este artículo. Ahora, en la tercera y última parte dice, un ciudadano en el sentido absoluto del término no puede definirse mejor que por el hecho de participar en el ejercicio del poder de juez y de magistrado. En esta tercera y última parte también se define el concepto, en este caso, de ciudadano en su función de quién sí lo es. En la segunda, acuérdate que era quién sí y quién no. Entonces, bueno, pasamos entonces al análisis ahora sí de lo que es el texto. La idea principal, ¿cuál sería? ¿Qué es un ciudadano? Porque de ese tema principal es de lo que se está hablando. Ahora, existen otras ideas importantes también. Ideas importantes podemos decir, por ejemplo, en dónde ocurrió preguntas. Esto se le llaman preguntas generadoras, las que tenemos en la pantalla del lado izquierdo. Preguntas generadoras quieren decir aquellas preguntas que tú vas a realizar para poder retroalimentar tu lectura. En este caso tenemos la pregunta ¿dónde? ¿Quién no es un ciudadano y qué es un ciudadano? Son 3 preguntas claves que nos van a desatar mucha información complementaria sobre la lectura o preguntas de comprensión. Por ejemplo, si decimos ¿dónde? Ya vimos que en las polis. ¿Qué son las polis? Bueno, acuérdate que ahí había un paso importante que era investigar el concepto de esas palabras que no conocemos. Entonces, cuando dice, ¿quién no es un ciudadano? Entonces dice que por residencia, por derecho a la justicia y que por edad. Y cuando nos decía que es un ciudadano, entonces tenemos que por participar como juez o magistrado. Estas son algunas referencias. Y de hecho, ustedes se han de acordar cuando se les aplicaba la lectura de CISAT, se les hacían una serie de preguntas. ¿Sí se acuerdan? Sí, maestra. Muy bien. Esas preguntas que se les aplicaban, chicos, es lógico que eran preguntas relacionadas a la lectura que ustedes estaban realizando durante las videollamadas. Igual en la escuela, pues también se les aplicaban esas preguntas precisamente para ver cómo andamos en niveles de comprensión. Entonces, de igual forma, en estos textos, ustedes pueden crear sus propias preguntas. Habrán textos que tengan ya preguntas básicas y si no, ustedes lo pueden realizar o sacar como tipo cuestionarios de una lectura que ustedes realicen. Ahora, una vez juntando todas estas ideas generales que son las que teníamos en este recuadro, una vez que se juntan todas estas ideas, volvemos a una conclusión.
que dice en sí, ¿qué es entonces un ciudadano? Y ya sacamos varias ideas. Claves como que en las polis, por participar como juez o magistrado, eso sí es un ciudadano. Lo que no es por residencia, por derecho a a la justicia y por edad. Entonces ya es otra forma más clara de obtener una información. Ahora tenemos también que ya terminamos de analizar el texto. Todavía no. ¿Por qué? Porque es fundamental todavía saber algo. Los datos del autor. ¿Ustedes recuerdan el nombre del autor que salía al final del artículo de la polis? Sí, maestra. ¿Cuál era el nombre? Aristóteles III. Aristóteles. Muy bien. Excelente. Sí, hay buena comprensión y muy buena memoria. ¿Quién era? Pues era Aristóteles. Pero, ¿qué sabremos de Aristóteles? ¿Quién será ese personaje? ¿Era un filósofo? Así es, fue un filósofo griego. Entonces, bueno, ahí es una manera muy general que sabemos, a lo mejor alguien sepa datos más importantes, bueno, más profundos sobre la vida de Aristóteles. Y entonces sacamos otras preguntas claves para obtener una información de un personaje. Entonces, aquí se hace una breve biografía. Biografía, acuérdate que es la historia de vida de otra persona. Cuando es de tu propia vida es autobiografía. Y al saber que es una biografía y que ya murió ese personaje, se recalca la fecha en que nació y la fecha en que murió. En este caso tenemos como referencia que Aristóteles vivió entre los años 384 y 322 antes de Cristo. O sea que no es de nuestras épocas, ya tiene muchos, muchos, muchos años atrás. Como referencia sabemos, como comentaban, era un filósofo, era griego ateniense y fue un discípulo de Platón y preceptor de Alejandro Magno. Ya si tenemos más curiosidad por saber de ese personaje, bueno, ya se investiga con mayor profundidad una biografía de él. Ahora, dice, ¿influye en algo el autor en la comprensión y el análisis del texto? En este caso sabemos que nos permite saber a qué lugar y tiempo se refiere aquella definición de ciudadano y todo eso, porque estamos tomando como referencia la época en la que estaba este personaje. Entonces, por ello es que podemos ubicar el texto en el tiempo y en el espacio. También les permite comprender que habla como filósofo, no como político, artesano, comerciante o campesino, sino como filósofo que fue. Y podemos, por lo tanto, precisar más el análisis del texto. ¿Qué es un ciudadano? Pues habla que en las polis, en la Grecia clásica, y esto es según Aristóteles. Falta ver otros personajes qué definición tengan de ciudadanos y entonces también definiciones actuales y cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo una definición. Imagínate si nada más es una definición, ahora el profundizar un tema o alguna idea sobre algún tema central nos desataría más controversias. Entonces, como análisis del texto tenemos que según Aristóteles, los ciudadanos en las polis griegas lo eran en virtud de su capacidad de participar en la vida política como magistrados y no por su residencia y tampoco por su edad. Ese sería el análisis del texto. ¿Nos queda algo por hacer? Sí, nos falta, bueno, determinar el tipo de texto según su tema y también según su origen. Según su tema puede tratar sobre, habíamos dicho, varios temas: cultura, aspectos sociales, políticos y economía. Según su origen, podríamos decir que son primarios históricos o directos, o podrían ser secundarios historiográficos o indirectos. Y según su tema, este texto trata de aspectos políticos. Según su origen, pues sabemos que es primario histórico
o directo. Y concluyamos entonces el análisis del texto. Tenemos que nos encontramos ante un texto histórico de fuente primaria o directa de tema político cuyo autor, Aristóteles, afirma que los ciudadanos en las polis griegas logran en virtud de su capacidad de participar en la vida política como magistrados y no por su residencia o por su edad. Así se elabora entonces un análisis del texto. Y hasta aquí, bueno chicos, pues ya sería todo.